Bueno, Edison, ya comencé la elaboración, pues se me ocurrió, pues, de pronto si la conexión no es así muy completa y todo, pues ir mostrando el paso a paso con un video. Entonces les envío una imagen de lo que vamos a hacer primero, que es el arrancador directo. Dice que hay un contactor, una protección térmica y en la foto que le envié hay un disyuntor al inicio. Entonces, ese disyuntor, digamos, es de dos líneas, para interrumpir tanto la línea como el neutro. Entonces, aparte del disyuntor, necesitamos una alimentación línea-neutro también. Pongámoslo aquí arriba. Fíjense, entonces ya tenemos el disyuntor y la alimentación línea-neutro. Una línea está compartida por la potencia y el neutro. Luego necesitamos una protección térmica. Esa protección puede que esté también aquí y se llama relé térmico. Entonces el relé térmico va antes del disyuntor, según esto. Fíjense que aquí la entrada llega primero al relé térmico. Luego del relé térmico al pulsador rojo, del pulsador rojo al pulsador verde y a la bobina del contactor. Entonces, después del relé vendría nuestro contactor. Pongamos este contactor de 3, con este es suficiente. Aquí yo voy a tener en cuenta algo, y es que el contactor pues tiene la potencia desconectada en esta imagen. Incluso el relé pues también está desconectado. Aquí estaría el relé, aquí estaría el contactor, aquí estaría el disyuntor. Lo que se conecta a ese contactor son las bobinas, la bobina en este caso de nuestro disyuntor. Entonces aquí tengo la bobina del disyuntor, esa es la que se conecta a la línea y al neutro realmente. Ahora, este relé va a interrumpir en algún momento el paso de la corriente a la bobina. Entonces yo necesito también un contacto normalmente cerrado, y ese contacto tiene que llamarse exactamente igual que mi relé térmico. ¿Sí? Incluso fíjense que por acá el contacto a la desconexión, no, este no es. ¿Será que obligatoriamente tengo que poner? Aquí está, el térmico normalmente cerrado, ¿no es este? Si no es este, y ahí aparece el símbolo que está diferenciándolo de un contacto normal. Este es un contacto térmico y se llama exactamente igual que nuestra protección que está al inicio de nuestro contactor. Entonces tenemos la línea, el disyuntor, vendría nuestro contacto NC, es el contacto que se va a liberar en dado caso. También a veces, para que sea completo, no todos lo traen, incluso la mayoría no, pero si yo quisiera hacerlo muy completo, le pondría un piloto de marcha, un piloto normalmente, un piloto verde de marcha, en paralelo con la bobina. Entonces, pongámoslo a este lado. ¿Listo? Y lo demás, pues sería simplemente conectar todo esto. ¿Sí? Entonces, me falta el pulsador. Entonces, el pulsador, nosotros lo vimos que estaba después del térmico. Entonces, voy a bajar esto y voy a poner acá mi pulsador normalmente abierto, que es el que va a cerrar el circuito. ¿Sí? Y ese pulsador yo necesito ponerlo en paralelo con un contacto que es el que va a enclavar el elemento. Entonces eso va a ser un contacto normalmente abierto, que es un mismo contacto de nuestro contactor. Entonces tiene que llamarse igual que nuestro contactor. Yo lo pongo en paralelo. El contactor se llama KM, entonces este también se llama KM. Recuerden que tienen que darle doble clic para cambiarle el nombre. Ahora sí, creo que es todo. Vamos a hacer la conexión. Lo interesante de tener el KDCIMO es que yo puedo hacer varias veces la prueba y no tengo que esforzarme mucho. Entonces, mientras vamos aprendiendo, hacemos la prueba las veces que sea necesario. Y acá le voy a poner cable neutro cerrando el circuito. Listo. Eso sería todo. Entonces, ¿qué significa esto? La bobina se llama K, debería llamarse KM como nuestro contactor. Esta bobina le pertenece a este contactor. Nosotros vimos en el video pasado, en la clase pasada, yo lo tengo por acá, estudiantes 26, resumen clase jueves. Fíjense, este es el contactor. Y ahí yo les estaba comentando que ese contactor tiene una bobina, lastimosamente pues no hay audio. Yo les estaba comentando que esa es la bobina del contactor y que al lado de esa bobina hay dos bornes, A1 y A2, que son los bornes que van a alimentar esa bobina, la alimentación de la bobina. Aquí nosotros tenemos la bobina, que se llama igual que el contactor, luego de la bobina del contactor, y tenemos A1 y A2. A1 va a fase y A2 va a neutro. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? La corriente entra, nosotros vamos a subir el disyuntor para que le dé el primer paso. Fíjense que el disyuntor pues, también tiene una protección térmica, eso ya es cuestión del disyuntor. Va a haber una parada de emergencia, que es
este térmico, o sea, en algún momento, si la corriente excede la corriente que aguanta este relé térmico, entonces el relé se va a disparar y va a impedir la corriente que entra hasta nuestra bobina. ¿Por medio de dónde? Por medio del contacto en ese caso, porque ya está funcionando. Pero en un inicio yo voy a usar un pulsador para encender el sistema. ¿Listo? Vamos a probarlo hasta ahí. Todavía nos faltaría el piloto rojo y el apagado. Entonces yo prendo el disyuntor, fíjense cómo la corriente llega hasta a la entrada del pulsador y del contacto. Una vez yo pulso el pulsador, valga la redundancia, debería encenderse la bobina. Lastimosamente no se está encendiendo la bobina. No entiendo por qué, francamente. Es posible que haya una mala conexión entre alguno de los elementos. Aparentemente corriente ahí hasta acá. Entonces voy a repetir. Esto es cable fase. Voy a repetir con cable fase de aquí hasta aquí. De aquí hasta la bobina. Voy a volver a prenderlo y vuelvo y verifico. Enciendo esto, enciendo esto. Hay algo extraño. No entiendo por qué no se cierra la bobina. Ah, ojo con eso. Fíjense que aunque el neutro llega por acá, realmente yo no tengo conectado el disyuntor al neutro. Entonces, ese tipo de errores son muy comunes, ¿sí? Sobre todo porque yo lo estoy haciendo rápido, porque ya conozco el software y demás, pero ustedes van a cometer esos errores todavía más marcados, entonces no se preocupen, es algo normal. La idea es que trabajen con la tranquilidad de que tienen la facilidad y las oportunidades ilimitadas para darle al programa hasta que salga. Y lógicamente tienen la asistencia, yo estoy acá para asistirles, por eso es una clase asistida. La idea es que yo haga estos videos, que los suba inmediatamente, ustedes los ven y si hay algún error, me comentan. Entonces fíjense cómo cuando yo activo la protección se abre mi circuito inmediatamente. O sea, aquí yo estoy simulando una sobrecorriente en el relé y esa sobrecorriente va a abrir todo mi circuito de control. Vuelvo a pulsar y la bobina está prendida y el botón verde está prendido. Entonces hasta ahí realmente está funcionando correctamente. ¿Listo? ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta el apagado. Está encendiendo pero no está apagando. Entonces voy a poner... Es un marcha paro, entonces también debe parar. Fíjense cómo yo corro absolutamente todo. Mientras yo agarre todos los elementos se pongan de color rojo en este recuadro, yo puedo moverlos todos al mismo tiempo. Pero si cojo nomás un pedacito, fíjense, aquí el cuadro llega hasta acá, pero este me pone en rojo porque tiene que cubrirlo en su totalidad. ¿Listo? Ahora voy a conectar, voy a poner mi pulsador NC, normalmente cerrado, acá. Y bueno, ¿cuál es la idea? Que cuando esté apagado normalmente la falla es la que se pone en rojo. Entonces voy a poner, este relé tiene dos contactos, uno normalmente abierto, uno normalmente cerrado. El normalmente cerrado cambia normalmente abierto cuando hay falla y el normalmente abierto cambia normalmente cerrado. Entonces es común ver en paralelo, por ejemplo, a este pulsador, ver una protección, ¿dónde lo encontré al fin? Acá. Una protección térmico NC que vaya a otro piloto, pero el piloto de falla, el piloto rojo. Entonces voy a poner acá nuestro piloto y lo voy a poner rojo. Esto es normalmente cerrado, no. Necesito uno normalmente abierto. Entonces fíjense que aquí está térmico NA. ¿Listo? Y lo voy a conectar con cable fase, alimentando estos dos. Alimenta este y este. Y el neutro alimenta de aquí a acá y de aquí a acá. Cierro el circuito y me falta aquí un pedacito de fase. Listo. Le doy play, entonces fíjense que prendo mi disyuntor, enciendo ojo con esto. Los dos pulsadores se accionan al mismo tiempo. Si alguno me está poniendo cuidado, ¿por qué será que esos dos pulsadores se accionan al mismo tiempo? Tienen el mismo nombre, entonces a este voy a llamarlo S2. ¿Listo? Entonces es muy curioso porque cuando uno es normalmente abierto yo lo cierro, el otro normalmente cerrado se abre, entonces no estoy haciendo nada porque mientras cierro uno, el otro se abre, entonces el circuito sigue abierto. Vuelvo y enciendo el disyuntor y enciendo el pulsador y fíjense cómo la bobina arranca. Ahora sí yo tengo el paro que frena el sistema, vuelvo y lo prendo, vuelvo y lo paro, este sería nuestro marcha paro. Este dispositivo lo único que hace es, fíjense, tiene un botón de 1 y uno de 0, el 1 enciende el motor, el 0 apaga el motor, eso es todo lo que hace, eso es lo que yo estoy haciendo acá. ¿Por qué? Porque mi motor, voy a ponerlo acá, mi motor está conectado a mi contactor, voy a utilizar conexión de 3 para conectarlo acá, acá, y del relé va a la alimentación trifásica. Fíjense cómo yo estaría conectando entonces mi motor a la corriente trifásica una vez se cierre este contactor que nosotros dimos. El contactor es un circuito magnético. Cuando yo enciendo este marchaparo se prende el botón verde y se prende mi motor. Si lo apago, pues sigue apagado. Normalmente el rojo es para una falla, porque
Pues hay algunos que usan el rojo también para que haya corriente en la fuente. Eso depende de la forma que cada uno elija. Realmente esto sí está reglamentado y todo, pero ustedes saben que la programación, hay varias ramas de programación de acuerdo a cada estilo de pensamiento. Esto es lo más cercano a la programación que tiene la electricidad. Entonces nosotros vamos a buscar referenciarnos y a crear una identidad como instaladores de sistemas de control y automatismo. Vamos a crear una identidad siempre que sea funcional. Aquí nosotros trabajamos más con la lógica, ¿sí? Entonces, si ustedes se ponen atención, realmente podrían no tener pilotos y de todas formas funcionar lógicamente, o tener pilotos y funcionar mucho más completo. Es dependiendo del gusto. Voy a encender el motor, voy a apagar el motor. Ahora, ¿qué pasa si se enciende y se levanta el térmico? Entonces voy a prender el térmico, fíjense, inmediatamente se salta el motor y yo aspiraba a que se prendiera este, este piloto. ¿Por qué no se prendió? ¿Alguno tiene claro por qué no se prendió ese piloto? La corriente está interrumpida por el contactor. O sea, no podría encenderse a menos de que estos dos realmente vengan en paralelo. Entonces voy a poner en paralelo estos dos. Estos dos tienen que estar en el mismo orden. Fíjense que ambos se llaman igual porque ambos son el mismo elemento. Vuelvo y prendo el disyuntor, enciendo mi motor, apago mi motor, enciendo mi motor y voy a prender la protección, que se salte, ¡pum! Se salta la protección, inmediatamente se prende el piloto rojo de peligro y a menos de que yo reinicie mi relé, voy a tener el peligro activado. ¿Listo? Entonces, hasta ahí